Netanyahu ofrece $5 millones y salida segura a quien libere a los rehenes israelíes. Netanyahu dice que Biden detuvo los envíos de armas mientras Israel luchaba contra Hamas, pero él y Trump están de acuerdo. Israel continúa su lucha por la supervivencia en varios frentes, desde Gaza hasta Líbano y Teherán. Junto a sus campañas militares, Israel se enfrenta a desafíos cada vez mayores en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. Netanyahu ofrece $5 millones. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó el corredor Netzarim en la Franja de Gaza junto con el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Hizo hincapié en uno de los principales objetivos de combate de Israel. Hamas no gobernará en Gaza. Estamos eliminando sus capacidades militares de una manera muy impresionante. Estamos avanzando hacia sus capacidades de gobierno y aún no hemos terminado. Hamas no estará en Gaza, dijo. Netanyahu también reiteró el compromiso de Israel de localizar y rescatar a los rehenes, incluidos 7 estadounidenses de origen israelí, y lanzó una advertencia directa a sus captores. Quien quiera que se atreva a hacer daño a nuestros rehenes, pagará el precio. Te perseguiremos y te encontraremos. Quien nos traiga un rehén, encontrará una salida segura para él y su familia. También daremos $5 millones por cada rehén. Elige. La elección es tuya, pero el resultado será el mismo. Los traeremos a todos de vuelta. Frente Hezbollah en el Líbano. Mientras tanto, en el sur del Líbano, las fuerzas de defensa de Israel están golpeando sistemáticamente a los extremistas de Hamas y su infraestructura militar. El asesor presidencial de Estados Unidos, Amos Hochstein, viajó a Beirut para una conversación sobre el alto el fuego y expresó optimismo sobre un posible alto el fuego. Tenemos una oportunidad real de poner fin a este conflicto. Este es un momento de toma de decisiones. Enfatizó que, en última instancia, depende de las partes de llegar a una conclusión. Así que, como la ventana está ahora, espero que en los próximos días den lugar a una decisión resuelta. Sin embargo, el sargento mayor de reserva de las FDI, Doron Kaidar, que recientemente luchó en el sur del Líbano, pidió a Israel que mantenga la presión sobre Hezbollah y complete su misión. Creo que Israel debería tener el control completo del sur del Líbano hasta el Litani, donde tenemos una frontera defendible entre nosotros y el Líbano, y que debemos destruir toda amenaza dentro de esa zona de amortiguación de Hezbollah y también más allá del Litani. También abordó la posibilidad de futuras agresiones con cohetes. Si hay amenazas de cohetes o lo que sea, entonces creo que lo que debemos hacer es mantener una mano muy dura contra cualquier amenaza contra nuestros ciudadanos, nuestro pueblo, dijo Kaidar. Irán y la amenaza nuclear. En Teherán, Irán ha respondido con nuevas amenazas de tomar represalias por el golpe de Israel del 26 de octubre. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, declaró: «La República Islámica de Irán se considera con todo el derecho a responder a este golpe». Los grupos de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas informaron que Irán ha aumentado significativamente su cantidad de uranio enriquecido a un paso de la capacidad para producir 4 armas nucleares. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica advierte que la ventana para las negociaciones para evitar que Irán obtenga capacidades nucleares se está cerrando rápidamente. Desafíos en Congreso de Estados Unidos. Mientras Israel libra un combate en 7 frentes, se enfrenta a la oposición en el Capitolio. El senador independiente Bernie Sanders y sus aliados demócratas han presentado una legislación para prohibir las armas y la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Sanders calificó las acciones de Israel en Gaza de indecibles. Sin embargo, el líder entrante de la mayoría del Senado, John Thune, respondió con un fuerte mensaje de apoyo a Israel y al pueblo judío. Apoyaremos a Israel y haremos de otras leyes de apoyo
una prioridad máxima en el próximo Congreso, dijo. Tung les aseguró que el cambio llegará en enero. Así que a nuestros aliados en Israel y al pueblo judío en todo el mundo, mi mensaje es este: los refuerzos están en camino. Netanyahu dice que Biden detuvo los envíos de armas mientras Israel luchaba contra Hamas, pero él y Trump están de acuerdo. Se dice que Hezbollah está respondiendo favorablemente a una propuesta de alto el fuego de Estados Unidos, pero cuando el enviado estadounidense Imes Hastein llegó a Beirut para las conversaciones esta mañana, el grupo extremista lanzó misiles al centro de Israel. Hezbollah sigue con sus mortíferos golpes con cohetes, disparando más de 75 cohetes a Israel el lunes, lo que provocó fuertes daños a 56 civiles, incluidos 18 infantes. Los fragmentos de las intercepciones de misiles también provocaron incendios y grandes daños a edificios y vehículos en el centro de Israel. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunció duras palabras para la administración Biden en un discurso ante los legisladores israelíes en la Knesset el lunes. Netanyahu criticó al presidente Biden y a sus asesores por su juicio y políticas erróneas en la batalla de Israel contra los representantes de Irán, incluido el intento de impedir que Israel lanzara una ofensiva contra los extremistas de Hamas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. El presidente Biden me dijo: si entras, estarás solo. También dijo que detendría los envíos de armas que eran importantes para nosotros, y así lo hizo. Varios días después, Blinken apareció y repitió las mismas cosas. Y le dije: si tenemos que hacerlo, lucharemos con las uñas. El primer ministro pronunció esa última línea en inglés mientras se la decía al secretario de Estados Unidos, Antony Blinken. Netanyahu repitió que él y el presidente electo, Donald Trump, están de acuerdo sobre la amenaza de Irán. También confirmó que Israel embistió un componente específico del programa nuclear de Irán en la respuesta del 26 de octubre a los golpes masivos con misiles de Irán contra Israel. Amigos, el desarrollo de los acontecimientos en Medio Oriente abre la puerta a una inevitable batalla parcial o regional. Israel, usando su derecho a la réplica, embistió la capital de Irán en la madrugada del 25 de octubre. Y como es de esperar, esta acción puede producir una reacción iraní que nos puede llevar a una convulsión bélica de dimensiones imprecedibles. Todo comenzó cuando la organización extremista Hamas entró a territorio israelí, lo que desencadenó la furia de Israel contra el territorio de Gaza controlado por Hamas. Lentamente el conflicto se extendió hacia el Líbano, donde Hezbollah también comenzó a agredir el territorio de Israel, el cual en defensa propia decidió invadir esa región en busca de los líderes de esa organización y neutralizarlos. Como todos sabemos, Hezbollah es patrocinado por Irán. Respecto a esa situación internacional en relación con otras naciones, no tenemos que temer a las repercusiones que podría traer en el caso de que se desatara algún golpe nuclear o si el panorama bélico se complica, pero indudablemente y de forma colateral, sufriremos repercusiones indirectas, para lo cual tenemos que irnos preparando desde ya. ¿Cuáles serán estas consecuencias para lo cual tenemos que estar preparados? Lo primero que va a ocurrir será la posible escasez de petróleo y su encarecimiento, lo cual originará apagones del sistema eléctrico nacional, con la consecuencia de que se arruinen todo lo que tengamos en los refrigeradores y congeladores, por lo que debemos obtener alimentos no perecederos, porque si falla la energía, como pasa en Cuba, se arruinarán muchas cosas que dependen de la misma. Como consecuencia de la escasez de combustible, tenemos que estar preparados para las dificultades que originaría el paro de transporte, el cual al producirse la escasez de combustible, se afectaría la movilidad y se reduciría al abastecimiento de alimentos y combustible, máximo al no tener una reserva estratégica del mismo. Nos enfrentamos a 3 posibles conflictos globales que pueden llevar el mundo a un colapso que le dé origen al nuevo orden mundial.
Estamos viviendo un tiempo compulsivo, como dijo Jesús, al pronosticar que en los últimos tiempos habría guerra y rumores de guerras por todos lados. Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Nos vemos en un instante.